Buenas tardes, entonces estamos conectados para empezar la sesión interactiva de hoy en el taller Pensarse a sí mismo como entidad de la industria cultural. Está conectado Javier Santamaría, Rosana Collazos y Elizabeth Mora. Vamos a empezar a conversar sobre la grabación número 4, donde tratamos temas concernientes a los procesos de gestión, administración y planeación, producción, programación del proyecto artístico que estamos estudiando en cada uno de ustedes. Hoy tenemos invitado en esta reunión, pues participamos también con Luz Martínez, que es la directora ejecutiva de Equilibrio Social y Cultural y la Fundación TD Teatro. Y Luz nos va a compartir sus experiencias de estos 11 años de trabajo en el cual ella ya ha hecho bastante apoyo de gestión a las producciones artísticas y pues tiene una estructura que nos va a ayudar a entendernos con este proceso de proyección de los proyectos. Luz, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues participando de este taller de formación y aportando la experiencia que tengo en el tema y en el área administrativa, pues esperamos apoyarnos a ustedes en el proyecto que están desarrollando y ojalá podamos llevarlo en lo que tenemos proyectado, que es formalizarlos. Entonces, pues bien, arranquemos con el taller como con los temas pues, que tenemos para trabajar, Edson, si les parece. Gracias. Vale, gracias Luz. También está Miguel Ángel Pasos con nosotros, aquí acompañándonos. Y pues vamos a hacer la sesión de esta tarde a partir de los temas que ustedes hayan podido ver en la grabación. Así que, bueno, Elizabeth Mora, ahí tenemos como un poco de problemas con la red, está un poco caída y a ver si logramos darle más continuidad. El asunto es el siguiente, entonces, a ver. Elizabeth, para que tengas sonido, bueno, veo que ya saliste y volviste, pero te veo bien, te puedes activar desde tu ¿Ya? computador. Sí, ahí te escuchamos, ¿Me Elizabeth. escucha? Es que la sesión pasada tuve un problema con el computador y me tocó con la pantalla del televisor, entonces me toca, ya los estoy escuchando. Vale, y nosotros también te escuchamos a ti. Bueno, entonces, para seguir adelante, vamos a mirar desde el proyecto de cada uno los temas que llevamos a cabo en las conversaciones de esa sesión. Nosotros les pedimos el favor durante la sesión de hacer algunas tareas en el diario de trabajo que está compartido en la carpeta en el Drive y pues poder ir a nosotros avanzando en leer sus proyectos, en ver sus preguntas y sus inquietudes. Vamos, empecemos, Elizabeth, el tema que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con esta estructuración de pensamiento. Recuerden que el pensamiento de poder entendernos en un ambiente tripartito entre el área de la creación, el área de la producción y el área de la gestión de proyectos artísticos es nuestra propuesta. Entonces, vamos a compartir de nuevo para mantener ahí visualizados acá, exacto. A ver.
Recordemos que esta es nuestra propuesta de mantenernos siempre pensando cómo organizar y ordenar en cada uno de estos ámbitos las actividades y los cargos necesarios para desarrollar los proyectos según el formato en que estamos trabajando. El área de la creación artística, que incluye la concepción y la investigación y la creación de las ideas creativas. El área del diseño y la estética de la obra. En esa área se hace dirección de montaje en escena. En el área de gestión de procesos artísticos se hace aprobación de las ideas creativas y de la estética de la obra, ejecución de la proyección de la obra, desarrollo de otras creaciones derivadas del resultado artístico, exhibición por medios digitales, multimediales y audiovisuales, distribución y comercialización de la obra, administración financiera y administración ejecutiva de todo el proceso de gerencia administrativa. Y en el área de la producción artística, la elaboración de la estética de la obra y el ensamblaje de toda la puesta en escena. Como ven, nosotros vemos que en cada una de estas áreas se hacen estas acciones que son la creación, el diseño y la dirección en lo artístico, la negociación, la organización, la financiación, la comunicación, la programación y la circulación en la gestión de procesos. Y en la producción artística, la realización y el ensamblaje. Todo esto conlleva a que hay una dirección general, una dirección artística que van y pasan por todo el proyecto desde el principio al fin, ¿no? Esto lo estoy recordando porque hoy debiéramos irnos a ver cuál sería el mapa de procesos ideal para que cada proyecto diseñe. Si cada proyecto diseña su mapa de procesos de tal manera que pueda entenderse en qué momento del proceso va, eso estaría bien para el proyecto que se está trabajando. Y nos gustaría hacer eso a partir de los proyectos mismos que ustedes tienen, que podamos ver en el proyecto en qué punto del lugar se puede empezar a incluir sus momentos y sus procesos de trabajo según cómo vayan ensamblando la creación, la producción y la gestión para esto. Entonces, para dinamizar un poco esto, ¿les parece? Yo propongo que conversemos todos cuatro sobre los proyectos y que sobre los proyectos podemos ir diseñando y organizando. No sé. Si les parece, si me parece muy buena idea, es decir, arrancar, si quieren, con uno de los proyectos. Arrancamos en forma general a estructurarlo. ¿Cuál es la idea, digamos, de este trabajo del día de hoy? Es aprender, concientizarnos de la importancia exactamente, el engranaje que existe entre el sector cultural, el sector artístico, con la administración, con el tema de administración de empresas. Como ya teníamos unos módulos, unos trabajos que ellos han estado desarrollando, ustedes han estado desarrollando, no sé si ustedes, alguno tengan algunas preguntas, dudas, para arrancar con esas dudas y posterior a solucionar estas dudas, empezar con el ejercicio de tomar uno de los proyectos de ustedes, el que ustedes quieran, y empezamos a desarrollarlo en forma general para ir determinando en qué parte está la actividad artística y cómo entra a participar el área financiera. Repito, para nosotros es un engranaje de las dos áreas, el artístico y el administrativo. Muchas veces van paralelo, uno un poquito antes, uno un poco después, pero siempre son complementarios. En el desarrollo del proyecto, ustedes se darán cuenta, supongo que algunos ya entienden o ya saben o han manejado actividades administrativas y somos conscientes de ese engranaje, y con otros vamos a empezar a trabajar en el desarrollo del proyecto las dos áreas. Entonces propongo hacerlo así, desarrollar las preguntas que ellos, o las dudas que ellos tengan, y arrancamos con un ejercicio de uno de los proyectos que ellos tienen a desarrollar. Muy bien, entonces como esa va a ser la dinámica, nos gustaría preguntarles qué lograron captar de la grabación número 4. Y de eso que la hayan logrado captar, ¿cómo podemos mirar
el encaje de eso dentro del proyecto diseñado de ustedes. Elizabeth, de la grabación número 4, ¿qué lograste captar o qué te inquietó y qué pudiste de ahí tener presente para tu proyecto? No, a mí la grabación 4 me Ah, encantó, me fascina el tema, me fascina el tema de la administración, me fascina el tema creativo, pero sinceramente, eh, yo en el contexto en el que estoy y en el cual he venido trabajando, veo que hay muchas cosas que no lograría abarcar. Me fascina, o sea, en el proceso que yo he venido desarrollando con este grupo de mujeres, em, desde el diseño, o sea, desde la creación de la idea hasta la programación, básicamente la lidero yo. Y no es porque no tenga personas que me apoyen, sino que porque esas personas que me apoyan no saben. O sea, creo que también es un proceso con ellas de empoderarlas. Incluso ya las hemos ido pues avalando para que se presenten en proyectos por su propia cuenta, de acuerdo a lo que ellos desarrollan. El cuarto, yo había notado, yo había notado varias cosas, incluso las fui anotando en la bitácora, no sé si quedaron subidas. sí, sí, las hemos Eh, estado viendo. sí, espérate, miro acá porque es que yo tenía eso, lo había estado anotando preciso. em, me parece muy importante, o sea, me parece para mí, para el desarrollo de los proyectos, me aclara mucho lo del impacto. O sea, bueno, no sé si empiezo en orden o cómo es la cosa. No, no, Eh, como sigue, quiera, sigue adelante como lo lleves. bueno, me aclara mucho, o sea, me fascinó. O sea, yo me encantan cuando yo elaboro los proyectos, yo el cronograma a mí me aclara mucho las cosas, pero el cronograma está unido a los objetivos. O sea, prácticamente cuando yo ya estoy diseñando los objetivos, estoy diseñando las actividades. Y generalmente esas actividades las desarrollo con la preproducción, la producción y ya la postproducción o evaluación, como yo la llamaría. Y, por ejemplo, para mí es nuevo, esto lo del diagrama de Gantt me fascina, me encanta. Mm, Porque yo creo que el tiempo de todos vale, ¿cierto? Y en la medida que tú le dices a la gente, esto de aquí, acá, me parece respetuoso con todo el mundo. No lo conocía y muchísimas gracias. Em, eh, bueno, del cronograma, mm, yo también, y también del equipo que va a conformar como la parte de creación, pues yo ya derivo lo que es la parte del presupuesto. Me gustó mucho, sí, eso de no hacer los presupuestos tan ajustados, sino dejarles un margen, porque no todos los presupuestos salen ya, salen a 3, 6 meses, entonces pues uno los tiene que manejar ahí. Me aclara mucho, lo de los gastos directos e indirectos, lo de los costos variables y costos fijos, porque es algo que uno no tiene claro. Y me parece que ir escuchándolos me ha ido aclarando muchas cosas. En cuanto a los 5 grupos que nos dijeron de trabajo, o sea, de trabajo no, en los que hay que tener en cuenta el presupuesto. Me parece que medianamente lo he tenido en cuenta. Me quedo corto, por ejemplo, en divulgación y comunicación, en la gestión administrativa, generalmente me estoy dando la cabeza, bueno, pero bueno tenerlo claro acá. Eh, Me parece, ¿aló? ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. Ay, perdón. Me parece que es muy claro cuando uno tiene que adaptarse a los presupuestos, ¿sí? En el contexto en el que yo estoy, me toca a partir de becas y a partir de las ventas que yo medianamente logré hacer aquí en el contexto del municipio en la entidad oficial. Temporadas yo no me arriesgaba a hacer porque aquí me abren los ojos cuando yo digo que voy a cobrar una función, voy a cobrar una boletería. No hay esa cultura, no hay esa cultura del pago. Bueno, en fin, creo que es una debilidad, pero también creo que es una oportunidad. Aprovechar eso porque yo sé que si el producto es bueno, la gente va.
Y me parece que en ese sentido, lo que apuntan de la ejecución de de los presupuestos de manera responsable es exactamente ser responsables con eso. Eh, si yo me coloco en un presupuesto un porcentaje, lo que sea, para el pago de honorarios, se paga eso. Que no es que yo saque y termine pagándole a la gente menos o no pagándole, porque a veces pasa que la gente dice que son procesos de formación y nunca les pagan. Yo he implementado con el grupo el pago mínimo de lo que ellos hacen y lo incluí en la parte de montaje. Yo sí logré, no es mucho, pero si incluye su proceso de montaje, es un valor de transporte y un valor por la presentación o estreno de la obra. Bueno, a mí el presupuesto me doy muy duro en la cabeza, pero lo he ido implementando y ha sido muy chévere para las personas con las que estoy trabajando recibir un reconocimiento, porque generalmente no les pagaba. Entonces, muy interesante eso. Ya lo de los otros dos, cuando hablaron de organización, por ejemplo, del impacto, a mí me aclara mucho lo de la formalización y la cualificación de los artistas y sus funciones. Me parece que es clave, que es clave para nosotros realmente reconocernos como un sector productivo. Y si nosotros mismos no tenemos claro nuestro valor como profesionales, muy más complicado para las otras personas darnos ese valor. Entonces, ustedes se van a reír, pero si yo digo, mi trabajo vale 3 millones, pero aquí no me pueden pagar más de eso. No me pagan más de 1 millón, por decirles algo. 1.500.000 me ha logrado pagar. Entonces, yo tengo que adaptarme mucho al entorno en el que yo estoy. Pero de resto, fascinada. Una pregunta, espérate que me perdí acá. Una pregunta que yo tenía es, yo tengo un grupo de mujeres, empezó de una manera muy por el interés de estas personas y mío de hacer danza y teatro. De ese grupo solo tengo 2 chicas que han pasado por procesos de formación en teatro. De resto son la señora, la mesera, la señora que hace el aseo, en fin. Pero están en un proceso de formación. Entonces yo tengo mis dudas sobre si es un grupo de aficionados, porque profesionales no somos, o sea, nosotras no percibimos la mayor cantidad de ingresos por esas actividades que hacemos, porque también son eventuales. Esa es una de las dudas que tenía. Y yo sé que estamos apuntando a la formalización, eh, pero siento acá que le tenemos prevención, yo le tengo prevención, he pasado por ya casi 3 procesos de formalización y ha sido complejo en el sentido de generar ingresos para mantener esa figura jurídica. No, por lo demás, ahí voy. Pues es muy activa, muy bien tu motor y tu energía para mover todo tu contenido. Estamos viendo en el diario de trabajo un recorrido bastante interesante de lo que tienes. Lo que está bueno es que ya tienes un contenido a desarrollar para ordenar, organizar y que tu proyecto se vaya dando en una materialización lógica. Entonces, una cosa importante es que podamos organizar entonces dentro de los proyectos, movernos en un mapa de procesos de nuestro trabajo. Entonces hoy vamos a compartir, a partir de lo que ya nos está explicando Elizabeth, que tiene contenidos de su trabajo, vamos a compartir un documento más. Recuerden que los documentos los tenemos en el Drive, en la carpeta compartida, ¿sí? Y que en esa carpeta compartida ustedes pueden consultar estos apoyos para adaptar el proyecto a esto. Entonces vamos a hablar en este momento del mapa de procesos del teatro. Sí, yo quería era a Elizabeth, ¿no? Elizabeth, la inquietud que tiene o la duda que tiene es si se justifica o si se proyecta formalizar, ¿es lo que dice Elizabeth? No, yo le tengo prevención, la verdad le tengo prevención porque he pasado por 3 procesos y han sido un fracaso. Más nos hemos demorado en sacar la personalidad jurídica, aclarar si es corporación, asociación o lo que sea,
y más nos hemos demorado en eso que en acabarse el proyecto porque no hay ingresos. No tenemos habilidades de ventas, yo sé que es una de las debilidades. Y en este momento, pues sí, yo sé que es parte del proceso de la formalización, pero también creo que tiene que ver como con la madurez del grupo. Sí, pues lo tiene súper claro con lo que le estábamos escuchando, Elizabeth, casi que la respuesta la tiene Elizabeth. El tema es que hay que fortalecer, digamos que la base, la información que tiene. Entre eso está las proyecciones, y las proyecciones no solamente es el desarrollo del proyecto, sino cómo cómo va a ser autosostenible. Es decir, si lo proyectan, no sé, a 1 año, 2 años, 5, ver cómo se va en el tiempo sosteniendo el proyecto. Y si eso, digamos, al proyectar se lo permite, eso también da para poderlo desarrollar y poder ir preparando o entrenando pues al grupo que hace parte del proyecto. Pero lo que inicialmente tendría que verse es cómo se va a hacer sostenible en el tiempo. Es más que, y si eso digamos, al proyectarse usted ve que es viable y que se puede hacer, hay que ya empezar a desarrollarlo. Mientras que eso no se evalúe, pues va a ser muy difícil saber si se puede formalizar o no. Sí, yo lo único que vi hoy, casi me pongo a llorar, cuando estaban hablando lo del punto de equilibrio. O sea, la verdad, me doy mucho en la cabeza. No, lo que se invierte no es lo que se logra recuperar. Y son falencias nuestras. Yo ya sé que son falencias mías y de todo el grupo. Entonces, pero ya aclarar eso, por ejemplo, eso del punto de equilibrio a mí me gustó mucho porque le da a uno las herramientas para decir, este trabajo vale esto, lo que ustedes decían, mi trabajo vale tanto porque es el tiempo, es la profesión, es el tiempo, es la profesión que uno desarrolla y es un trabajo creativo. Sí, de acuerdo, tiene que tener un valor, todo el tema artístico, el sector cultural, por supuesto que todos tenemos, como profesionales tenemos un valor, es así de sencillo y hay que partir de esos valores. Y lo que lo valora precisamente es como la energía, el tiempo dedicado, los resultados y las cosas de calidad. Está pertinente en este momento que yo les lea dentro de los insumos, les dejamos a ustedes les dejamos unos documentos para que su lectura vayan enriqueciéndose y fortaleciendo estos conceptos. Uno de ellos, por ejemplo, es el Manual de Producción Ejecutiva, que es un documento de investigación creado por Alejandra Tello de México con la Universidad de Guadalajara. Y voy a leerles un poco la introducción para que nos ayude a aclarar conceptos y tengamos como qué hacer nosotros en estos casos. Voy a compartir el texto para que lo leamos en conjunto un poco. Manual de Producción Ejecutiva para las ciudades periféricas, fue hecha en México para los teatros de México por Alejandra Tello. Y lo que pasa en México no es distinto a lo que pasa en Colombia, somos iguales. Es que como el teatro trabaja con el intangible de las emociones humanas, tiene el mismo asunto en todos los lugares, por ser precisamente el trabajo de esos intangibles y de esas emociones humanas algo que se requiere ordenar, cualificar, cuantificar y valorar. Entonces ese tiene el mismo problema en lo organizacional. Y esta chica en su investigación, este documento, lean lo que les puede servir. Por ejemplo, en la introducción dice reivindicando al productor ejecutivo. Miremos de estos conceptos. Ella dice, el teatro, a diferencia de otras artes como la pintura o la literatura, en donde un pintor puede hacer un cuadro solo o un escritor escribir una novela en solitario, requiere de la intervención de varias personas. A veces, dependiendo del espectáculo que se trate, llegan a ser tanto los sujetos que ponerlas de acuerdo es en sí ya una obra de arte. Así también, la fórmula puede ser tan simple que se reduzca a una persona. Un actor que escriba su propio texto, se autodirija y produzca su propio espectáculo.
Cuando eso sucede, quien prefiere actuar en solitario tendrá que contar siempre con el apoyo técnico de alguien que prenda las luces o ponga la música en el momento indicado. En el montaje de una obra, todas las acciones a desarrollar incluyen a una serie de personas que realizan su labor desde antes de que el espectador conozca siquiera su nombre. Dos de ellos son fundamentales: el productor general y el productor ejecutivo. Sin embargo, el concepto de producción ejecutiva es muy poco solicitado por los grupos de teatro, sobre todo en el interior de México. Si el montaje es pequeño y no involucra a muchas personas, el pensamiento general de la mayor parte de los hacedores es que no tiene caso incluir a alguien que se aboque específicamente a la producción ejecutiva. Al menos eso implica reducir costos. Pero el problema es que los teatristas que optan por ahorrarse unos cuantos pesos no se dan cuenta de lo que pierden por no tener una buena planeación, prever la respuesta de los espectadores hacia su producto cultural y armar una campaña publicitaria que les garantice acceder a su público meta. De hecho, la mayoría no tienen siquiera definido su público meta. El principal síntoma de este problema y de mayor visibilidad es que la falta de calidad en la producción de los montajes es un argumento. Esta aceleración representa uno de los aspectos más escabrosos de una producción de teatro actual. Definir qué es calidad, y más aún quién define qué es calidad, ha sido motivo de un sinfín de discusiones entre los miembros de la comunidad teatral. El papel del productor ejecutivo dentro de esta cadena que nosotros les estamos invitando a mantener clara siempre y concisa como parte de la configuración del proyecto de ustedes, pues es una de las tareas que estamos muy interesados entren en conciencia del pensamiento de cada uno de ustedes en su proyecto. Ordenemos las cosas, las funciones, que salgan de la idea artística, las actividades y los requisitos necesarios, pero que eso sea inmediatamente asumido y acogido por la gestión de procesos artísticos y al mismo tiempo se vean las condiciones generales para activar la producción artística. O sea, es un engranaje que todo debe encajar y salir y empezar a rodar en conjunto. Muy importante es que de esto se haga un mapa de proceso. El mapa de proceso incluye todos estos tres campos y estos tres campos deben activar todos los contenidos a partir de la idea artística clara, transparente, bien definida y con argumento de valor. El argumento de valor es lo que nos permite poder ir luego a cuantificar y a cualificar las acciones que se hacen, el tiempo que se dedica, los requerimientos y las necesidades que implica y todo lo que para una valoración implica decidir: yo valgo tanto, mi obra vale tanto. Así que para que eso salga es importante que ustedes mantengan esos conceptos de valor de los cargos de cada quien en su mapa de procesos. Revisemos el mapa de procesos, o sea, proponemos un mapa de procesos en la siguiente. Esto es un ejercicio hecho, ¿sí? para sugerir cómo movernos dentro del proyecto de cada uno. Entonces, un momento, miro el mapa de procesos que se me perdió. Lo tenía aquí abierto, ¿no? Y perdón, para no haciendo esto. Pues el mapa de procesos básicamente entra desde la creación de la idea artística y se va alimentando a través de los diferentes procesos de producción y administrativos hasta llegar a un resultado final.
pregunta de Ángela. Listo. A ver, antes de mostrar entonces el mapa de procesos, Ángela está haciendo una pregunta. Sí. Nos está preguntando en el chat. Sí. Ángela pregunta, ¿dónde y cómo se convoca a productores ejecutivos? Yo he puesto en su momento hasta anuncios de prensa y no aparece nadie. Vale, buena pregunta. En estos tiempos hemos estado trabajando precisamente con la Oficina de Desarrollo de Naciones Unidas, con el Ministerio de Educación, revisando estos ámbitos que hay frente a oferta laboral, ¿sí?, y oferta educativa. Hemos encontrado brechas que existen entre la cantidad de personas formadas para las profesiones directas hacia las artes escénicas, obviamente frente a la demanda. Entonces las ofertas y las demandas en este momento en las artes escénicas están en un desequilibrio que precisamente están tratando de ayudar a invitar a profesionales de otros campos de la educación a que se vayan especializando o que se vayan concentrando su atención e interesando en este campo de las artes escénicas para el desarrollo de sus profesiones como un ámbito más de posibilidades laborales, a gerentes, administradores, economistas, otro tipo de personas que pueden entrar a gerenciar y administrar o dirigir proyectos culturales. Luz Martínez, por ejemplo, ella es graduada en Administración de Empresas. Sí, en Administración de Empresas ya llevo 12 años con experiencia en el sector cultural. Y pues ha dedicado y se ha concentrado a especializarse con el hacer y con el diario y con los proyectos y actualizándose constantemente de las normativas y de las leyes que generan apoyo, pero eso es en el ejercicio. Pero bueno, ella no pusimos un letrero de se necesita una directora ejecutiva llamada Luz, sino que fue de una u otra manera invitada a través de conexiones, y en esto de las artes escénicas es así, lo mismo pasa con los actores, medio se hace audición en la medida en que a través de un boca a boca uno pone y va llegando. Pero una de las brechas y de las consultas que hicimos en entrevistas para el desarrollo de los documentos que vienen en camino, que es la cartilla de cualificaciones de las artes escénicas y de la cultura, el teatro y la música, nosotros estamos registrando preciso que hay una demanda solicitante de artistas que quieren vincular a especialistas en el proceso de gestión, pero todavía no se ha encontrado el modo de que se conecten, y que estamos manejando incentivos o mirando cómo entidades o instituciones educativas pueden llevar también este interés hacia los graduados en otros campos. Y se está haciendo eso. Entonces no se encuentran tan fácilmente, Ángela, por ahí rodando en los parques sentados ni en las avenidas, pero sí hay personas que ya han desarrollado una experiencia de un campo. Entonces, por ejemplo, si yo suelto a Luz, tú la puedes contratar, pero no la vamos a soltar, ten la seguridad de eso, ¿cierto? Ella va a seguir desarrollando este proyecto, pero sí va a haber personas que se han estado vinculando cada vez más y que están ampliando, y que preciso estos talleres están profesionalizando un poco más desde el hacer a las personas. Lo importante es estar conectados, y en esa conexión con el sector, hacer una red, aparecen las personas que se interesan. Ahora, la otra cosa también puede ser es que busques y mires opciones de que tus proyectos los tengan según el proyecto, y por el tiempo del proyecto hagas un acuerdo con una entidad que te haga el apoyo de la gestión al proyecto. No le contratas, sino que, y ahí sí te pongo a disposición a Luz, que desde Equilibrio Social y Cultural puede mirar o estudiar la opción de hacer un apoyo de gestión a los proyectos artísticos que necesiten organización, gestión, planeación y seguimiento, y podemos mirar la opción de hacer ese seguimiento a tu proyecto, y pues se hace o se revisa la valoración de ese servicio, de ese trabajo profesional según el formato y el proyecto que estás desarrollando. Eso es otra opción de trabajo en este campo, que prestemos los servicios proporcionales según el formato del proyecto. Miren, hablemos de este mapa de procesos. ¿Cuál es la idea? Para poder describir una línea de acciones que dibujen un mapa de proceso en el teatro,
hay que considerar la particularidad que se tiene en el sector teatral con respecto a la generación de esquemas organizacionales que impliquen sistematización de los conceptos creativos para la escena. Yo les pido el favor que se concentren en esto que estamos diciendo, sistematización del concepto creativo para la escena. La sistematización del concepto creativo para la escena como concepto unido es importante tenerlo para incluirlo, para que el área creativa o la dirección creativa empiece a decir, hay que, para poder llevar o materializar o hacer tangible la idea, hay que incluir una manera de ir reuniendo información, organizando acciones de trabajo, verificando, yendo a campo, que se llama proceso de gestión pero eso es una sistematización si se organiza. Entonces, la sistematización del concepto creativo para la escena debe encajarla en esta tripartita combinación de la creación, la producción y la gestión del proceso, de manera que lo primero sea entender que su conocimiento surge de la experimentación y del hacer. Por lo tanto, el saber dentro del teatro es mutable. Recuerden que el conocimiento es cambiante, móvil, escurridizo y sobre todo transitorio y efímero. Así que los temas para los repertorios dentro del teatro se van dando desde un lugar particular y en una época precisa, motivados por necesidades propias del grupo social desde donde nace. Lo segundo es entender que a través del tiempo el sector del teatro ha sabido ubicar en su respectivo espacio lo concerniente a la producción del teatro realizado por consumo-demanda, para el entretenimiento, esto conocido como teatro comercial, y también ubicado el teatro como obra artística, resultado de un método de experimentación, investigación y reflexión social o cultural que circula en temporadas y en festivales. En todo caso, dentro de lo mencionado para ambos lugares, se puede identificar zonas y etapas por las cuales cruzan las acciones creativas para alcanzar una meta, un propósito o un resultado final. Por lo que se ubicará en esta sesión un esquema de acciones que puedan asemejarse a una propuesta para un mapa de proceso. Así que les estamos presentando cómo son los momentos más relevantes por los cuales pasa una idea artística hasta ser creada y proyectada, y lo hacemos a través de este mapa de proceso para el teatro. Como le dijimos en Colombia, y esto adaptado a lo colombiano, al hacer colombiano, vamos a ubicarlo en dos líneas. La línea del proceso en el teatro, donde todo tipo de proyecto artístico, comercial, de investigación, todo puede entrar. Y la línea del proceso en el teatro de investigación, que es otro proceso, porque llevan de una u otra manera un camino y unos tiempos de inicio y desarrollo un poco diferenciales al otro proceso. Porque muchas veces el proceso del teatro comercial inicia desde la compra de un libreto y pagando un derecho de autor por un libreto, y a partir del libreto se hace. Pero en la otra línea, en el del teatro de investigación, no se paga por un libreto, sino que primero se busca todos los insumos necesarios para el desarrollo de la narrativa del texto para crear un texto. Y como primero hay un origen y una concepción de esa creación antes del texto, entonces ya hay un proceso que hay que meter en el mapa de proceso, que hay que valorar, que hay que darle el tiempo y que hay que integrarlo a toda la energía que gasta o necesita esa actividad artística. Eso es importante en todos estos campos del mapa de procesos, que ustedes vean cómo lo que incluyen estos segmentos inmediatamente genera cargos, funciones, responsabilidades y deberes. Ustedes, para lograr llegar a un logro dentro de lo que le dijimos en la sesión pasada, hagan en su organigrama y en su tiempo de trabajo, su cronograma. En esto va surgiendo dentro de su idea cuál va a ser el cargo y las funciones, y de ahí sale
el ecosistema de trabajo que ustedes tienen que poner a funcionar. Pero como esto es un mapa de proceso, que es diferente, el mapa de proceso es diferente al ecosistema del sector y al organigrama. Son tres marcos diferentes donde usted puede visualizar su proyecto y ponerlo de manera que pueda ordenarlo para saber qué de estas cosas se deben vincular y qué de estas cosas te dan contenidos para materializar la idea artística de tu proyecto. Entonces, en este mapa, si tu proyecto lo puedes considerar en la línea de arriba, que es el proceso para el teatro, está enmarcado con que hay el área de la creación, el área de la gestión y administración, donde todo está llevado para poder lograr temporadas, giras y grabaciones y para poder obtener productos derivados de la creación. Entre una cosa y la otra siempre existe un proceso de planificación y estudio de costos, un proceso de contrataciones, un proceso de promoción y publicidad y un proceso de mercadeo. Hay un área de un tiempo que necesita preproducción artística y técnica, que necesita producción técnica y realizaciones y que necesita exhibición, distribución y comercialización. Y en el otro campo, en el de la investigación, usted puede empezar a ordenar en su mapa de procesos lo necesario para el origen y la concepción y la creación, lo necesario para la investigación y recolección de la información, la gestión, la producción, la administración, las construcciones y las realizaciones, y los ensayos, el estreno, la divulgación, comunicaciones, la temporada y las giras. Todo esto ve que desde que arranca debe desembocar en algo que es la apropiación del resultado del proyecto. Como resultado debe generar apropiación y consumo. Y el consumo y la apropiación es lo que al final es un lugar de llegada o un punto de llegada de toda la acción, de todo el accionar de este mapa de procesos. Hasta aquí entendiéndose en un mapa de proceso que es diferencial a un ecosistema de valor que es otra este es ecosistema de valor, el otro es mapa de proceso y el otro es organigrama de trabajo. Ustedes tienen que mirar si su formato pequeño, mediano o grande puede requerir uno u otro o en cuál de ellos se puede desenvolver mejor y generar su propio organigrama. Es indispensable generar su propio organigrama. Entonces, continuemos un poco con lo que estábamos elaborando. Elizabeth Mora ya nos habló de que en su proyecto tiene un grupo de personas. Entonces, Elizabeth Mora ya cuenta con el recurso humano para su proyecto. No cuenta con el recurso económico. Recordemos que muchas veces el recurso económico no siempre te da todo el vuelo para desarrollar la finalidad. Muchas veces la gestión del proceso artístico implica convocar voluntades y capacidades de otras personas que te pueden ayudar a mejorar el uso del recurso económico. Si tu proyecto vale 100 y necesitas vestidos y encuentras costureras que te van a donar el trabajo de la costurería, entonces estás ya haciendo una gestión de valoración del dinero a canje de algo o a la comparación. Modelos que tú puedes diseñar indistintamente para una y otra, son solo ideas. Entonces tú puedes gestionar acciones de coordinación para encontrar modos diversos del recurso, pero a partir de que ustedes, por favor, tengan claro cuál es la cantidad de personas que van a participar en el proyecto. Cuando nosotros en la sesión pasada conversábamos con ustedes sobre tener definido el argumento de valor de la obra y de dónde surge el argumento de valor de la obra, de tener la idea concebida clara en su origen, transparente y cristalina, y inmediatamente vincularle la filantropía del proyecto. La filantropía del proyecto es lo que nos va a permitir a nosotros poder sacar adelante todo el desarrollo de todos estos contenidos. Y una filantropía sustenta y es
el pilar firme del argumento de valor de la obra. Y del argumento de valor de la obra se nos van a desprender todos los contenidos necesarios para crearlo. ¿Cómo así? Pues miremoslo en el proyecto de Elizabeth, que es lo que estamos hablando. Elizabeth escribió su argumento de valor de la siguiente manera. Ella nos dice en su diario de trabajo, miremos el argumento de valor que ella describió. El origen de la idea de ella, ¿sí? que ya nos lo dijo, es parte de la lectura de la obra La condición humana de Hannah Arendt, que es en el año 1997, ¿sí? Donde hubo una palabra asociada al teatro que es el daimon, que utilizó la autora para referirse al ser humano en su expresión política. Con esta idea vaga del significado y trascendencia del daimon, desde la perspectiva de Arendt, la autora, en el 2008, en la especialización de educación artística de la Universidad Nacional, Elizabeth logró algo del contenido de la teoría política de Arendt en 3 palabras, que es labor, trabajo y acción. O sea, ella ya tiene ahí claro un origen, ¿no? Elizabeth, ¿tú describiste un argumento de valor conciso ya? No, todavía no. ¿El resumido? Sí, el resumido. No, yo, o sea, perdón, un momentico, es que estoy aquí perdida con ese computador. Dijimos que el objetivo tenía que ser mucho más claro. Sí, el objetivo. Que el guión, no, que eso hay que cambiarlo y ya lo cambié. Un momentito. Crear una obra. Ay, no, mentiras, crear una obra de mediano formato multidisciplinar sobre la historia de Betsabé Spinell, que resalta el empoderamiento político frente a la explotación laboral de las mujeres en el siglo XX. Sí, ya lo concreté y metí lo de multidisciplinar y me faltó meter lo de mediano formato. Vale. Entonces, lo que pasa con la definición del argumento de valor es que este nos va a permitir que ese es el marco por el cual nos vamos a mover para el desglose de todos los otros materiales. Entonces, en esa grabación cuarta que ustedes vieron, nosotros conversamos sobre que ya el campo de la gestión de proceso artístico debe vincularse y estar incluso desde el principio. En esa medida, considerando esta trinidad de todos estos 3 campos, todo proyecto artístico, ya sea pequeño, mediano o grande, tiene un grupo base esencial ideal para el desarrollo. Como Ángela nos preguntó dónde conseguimos una directora ejecutiva como Luz Martínez, que esa no la venden en El Éxito, para que sepas, Ángela, no vaya allá que allá no la encuentra. Nosotros lo que proponemos es que el ideal es que se logre tener en un proyecto las siguientes personas vinculadas desde el inicio de la creación y la idea al proyecto: la dirección artística, la dirección ejecutiva y el productor, y que los 3, siendo base mínima de esto, tienen su capacidad y estén con capacidades de desarrollar todo lo necesario para hacer crecer y fortalecer la idea artística. Cada uno en su campo, con cada una de sus funciones, con cada una de sus actividades, puede inmediatamente ver y empezar a enriquecer el proyecto si usted los vincula. Lo que quiero decir es, les sugiero a ustedes que cuando aborden un proceso de proyecto artístico no lo aborden solo. Y como decíamos ahí en la introducción del libro, de la investigación de la señora mexicana, es abórdelo pensando en que el teatro se construye con un aporte colectivo, es social, no se construye solo. Para hacerlo se necesitan los que lo hacen y los que los ven, pero entre los que lo hacen hay que llamar a otros talentos y vincular otras capacidades que me apoyen desde lo creativo hasta lo administrativo, operativo y productivo. Entonces, esas capacidades deben estar vinculadas en sus momentos y en sus tiempos. Crean ustedes y denle el tiempo
al proceso de pensarse, de organizar y ordenar los elementos necesarios para convertirlo en proyecto y pasarlo de la idea concebida al proyecto. Y de eso hablábamos en la grabación 4. ¿En qué momento se puede convertir y pasar de idea al proyecto? Luz, por ejemplo. ¿Cuándo se puede pasar de idea al proyecto? Pues, a ver, Una pregunta, qué pena. Adelante. Julia, ibas a hablar. Ay, disculpen, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Tú estás hablando del aporte colectivo que presentan todas las personas que vinculemos al proyecto, ¿cierto? Por medio de actividades. Y dices que hay que darles unos tiempos y unos momentos. ¿Cómo se sabe cuánto tiempo? Y bueno, uno más o menos con la experiencia sabe pues el momento, pero uno cómo puede, porque a veces uno hace, por ejemplo, un performance, de pronto luego hace una obra de musical, ¿cierto? Entonces uno cómo hace para calcular esos tiempos y esos momentos. Y gracias. Claro que sí, Julia, pero esos tiempos y esos momentos las va dando en el proceso de elaboración de tu cronograma de trabajo. Y en el cronograma de trabajo debe estar involucrado la persona que es responsable de lo artístico, la persona que es responsable de la producción y la persona que es responsable del proceso de gestión. Los tres, con sus capacidades, deben estudiar y analizar los elementos que tienen y así se le va dando un tiempo de desarrollo y materialización. Por ejemplo, es el director, en ese caso ejemplo, el que dice: voy a trabajar esta idea artística con el método Suzuki, por lo tanto, hay que darle entrenamiento al elenco artístico de 2 semanas de las bases de método Suzuki. Ahí ya van 2 semanas de trabajo. Y ahí ya esas 2 semanas implica para el productor, para el gestor de proceso artístico, buscar el lugar de trabajo, mantener el lugar de trabajo y valorar cuánto le cuesta el lugar de trabajo 2 semanas para el entrenamiento del método Suzuki. Y al productor artístico ya le implica tener lo necesario de insumos para manejar para manejar lo logístico del entrenamiento y del ensayo, saber los horarios del ensayo, los materiales necesarios del entrenador, el piso, todo eso implica. ¿Sí ven? Entonces una idea solamente ya va empezando a reunir requerimientos y esos requerimientos en el tiempo de trabajo, y si son 2 semanas que pidió el director artístico, en 2 semanas ese elenco va a quedar entrenado con el método Suzuki y a las 2 semanas seguirá la otra etapa y sigue la planeación. Entonces luego el director dice: después de las 2 semanas del método Suzuki empiezo el proceso de improvisación sobre el tema de la obra, y ahí empezará otro momento de proceso en donde también están implicados los otros 2, y así se va construyendo segmento a segmento una línea de cronograma que te va invitando a que cumplas tiempos y cumplas contenidos según la idea del director. Esto es un ejemplo, pero es importante traerles a ustedes a colación aquí en este momento un concepto interesante, que es el concepto de manejo de empresa. Y yo quisiera invitar a Luz a que les cuenten desde el concepto de manejo de empresa, porque esto tiene que ver con empresa, ¿sí? ¿Cómo podríamos nosotros entender o incluir lo de administración empresarial dentro de, como les decía, una sistematización de lo creativo y de lo inventivo para lo empresarial? ¿Cómo lo ves? Pues, a ver, inicialmente o hace muchos años el sector artístico era solito. Me refiero que muchas veces no se creía pues que pertenecía a uno de los sectores económicos del sistema. El sector cultural, el sector artístico, a través del tiempo, digamos, y actualmente ha evolucionado, si se puede decir de esa manera, en ese sentido, y eso ha exigido de alguna forma que se complemente o sea consciente de los complementos. Un complemento importante en el sector cultural es el sector administrativo, el sector de administración. A través de la administración, como se conoce, administración de empresas, es un área que se puede
aplicar a cualquier sector. En cualquier sector las bases son exactamente las mismas. Al sector cultural, no, digamos que ha sido a través vuelvo y digo, del tiempo, un trabajo importante, y estoy segura que ya hay un engranaje entre los dos sectores, es decir, el sector cultural reconoce al sector administrativo como un complemento, y el sector administrativo, pues por supuesto que trabaja en línea con el sector cultural para desarrollar los proyectos y formalizar de alguna manera este sector. Hay funciones que creo que las hemos hablado en los módulos, hay funciones que son básicas en la administración, pero que igual se han hecho y se están haciendo de forma consciente en el sector cultural. Las funciones administrativas que vimos, como son la planeación, la organización, la dirección y el control, digamos que son las básicas de la administración, se aplican en el sector cultural. En toda la línea de tiempo del desarrollo del proyecto están estas funciones. En el mapa que veíamos hace un rato, ustedes ven esas que mostraba Wilson, son actividades que hacen parte de estas funciones, y esas funciones están también estructuradas por procesos. Siempre que se arranca de una idea o se tiene una idea artística y se proyecta, tiene el desarrollo digamos en el tiempo, de actividades que forman estas funciones. Siempre, cuando se va a arrancar un proyecto, pues se toma toda la información, se desarrolla y se empieza a desarrollar el proyecto bajo premisas como iniciales, que son como saber, tener los objetivos, saber para qué voy a hacer el proyecto, por qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con qué recursos necesito para hacer ese proyecto. Toda esta parte lo tengo en la forma artística, pero todo lo que estoy diciendo en cuanto a las respuestas a ese qué, cómo, cuándo, por qué, es el tema administrativo. Son las actividades administrativas que llegan a permitirme desarrollar el proyecto. En cada una de estas partes que ya hemos visto, de la planeación, la dirección y el control y la organización, están las herramientas que necesito, los insumos que necesito para desarrollar, llevar a feliz término el proyecto, y de forma más estructurada formalizar el proyecto como una organización o una empresa. Lo que es importante en lo que nos invita Luz es a que ustedes de este proyecto vayan identificando cuáles se convierten en herramientas pero que salgan de la necesidad del proyecto, y cuáles son los insumos que salen de la necesidad del proyecto. Y como entonces, en ese sentido, nosotros también conversamos ahí en la grabación sobre qué son las herramientas que se requiere para la organización y administración del proyecto. Por ejemplo, se requiere primero el cuadro de costos. Y hablamos de que el cuadro de costos tiene 5 áreas, ¿se acuerdan? Sí, la podemos, digamos, como la manejamos o la conocemos nosotros, que la distribuimos en 5 áreas. Pero la pueden de igual manera, a medida que cada uno vaya la pueda adaptar a su proyecto. Pero siempre van a haber esas áreas a las cuales ustedes deben tenerle, así como hay un ecosistema por área, también dentro de una tabla de costos se debe agrupar y ordenar los cargos, las funciones y las responsabilidades por área. Una tabla de costos debe contener siempre los costos de honorarios artísticos y de creativos, los costos de honorarios artísticos y de creativos, los costos de producción y realizaciones de producción técnica, costos técnicos y de producción, los costos de divulgación, comunicaciones y publicidad, los costos logísticos, ¿sí?, y de campo que genere el proyecto, y los costos administrativos, financieros, normativos, legales y de ley, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con costos visibles o invisibles es muy importante tenerlo siempre desglosado en este nivel de la tabla de costos. Y la tabla de costos es una herramienta. Los insumos, ¿cuáles serían dentro de esto? Los insumos son lo que necesite la obra. Entonces, en el proyecto de Elizabeth, ella, por ejemplo, dice: tengo 9 personas que conforman la comparsa. Ubicaríamos en el área de los costos artísticos el valor de cuánto le cuesta a cada una de esas personas
en el tiempo que ensaya y en el tiempo que se presenta, y lo valora las dos cosas. ¿Cuánto me vale por ensayos? ¿Cuánto me vale por presentaciones? Y así voy aumentando paso a paso cada una de las necesidades del proyecto. Es una forma de alimentar el presupuesto. Ese es un presupuesto. Ahora, en el uso y el manejo del presupuesto hay etapas también. Primero es la planeación a partir de desglosar y concretar un primer presupuesto. Y el presupuesto tiene unas columnas que ustedes deben entender. Primero es la valoración de la columna de presupuesto, lo que se considera vale. Y luego hay que mirar lo que se ejecuta, Exacto. lo que realmente costó, que se le hace un seguimiento. Y lo normal es que en un presupuesto usted esté haciendo lo del control dentro del concepto de administración, de modo que cada punto lo vaya controlando y no se le desborde el presupuesto, en donde lo óptimo es que la columna de ejecución jamás sobrepase el tope al que habías puesto que valía el ese campo. Perdón. Pues exactamente, el manejo del presupuesto exige que sea eficiente en el manejo de esos costos. Uno los proyecta con valores que da el mercado, con estadísticas o con lo que yo, digamos, hago, o con los valores que yo investigo o que ya definitivamente el proyecto irá, digamos, a gastar. Esos valores son los que inicialmente son los que son los que se presupuestan y son los que debo tratar de ejecutar de manera, repito, eficiente, es decir, que yo presupueste de forma responsable con la información que les acabo de comentar, y de esa manera pues después no tenga yo unos desfases porque no lo investigué o porque no lo hice con información de mercado. Ahora, ¿por qué les traemos a colación esto? Porque ustedes que están en procesos de creación deben tener el manejo del concepto de manera macro, y esa es otra de las indicaciones que sugerimos mantener ustedes presente como gestores y como promotores o ustedes que son los que proponen la idea y el proyecto artístico, es que ustedes tengan el control macro mental. Mi proyecto de formato pequeño que tiene 9 integrantes me cuesta tanto y lo puedo desarrollar en tanto tiempo en tal territorio. Eso serían unas cuentas básicas de qué hacer, pero para que eso sea así, como se vea de fácil o de simple, mantener una contratación formal de 9 personas, un proceso creativo de diseños, una realización de producción, una direccionamiento ejecutivo o una administración de todos esos procesos que den cuenta y riendas de materializar a través de constatar en papeles cómo quedó desarrollado la idea. Todo eso ya es el trabajo del proceso de gestión para materializar lo artístico, para que ustedes entonces adopten ese concepto de sistematizar la idea creativa dentro de un proceso de gestión. Así es. Y eso es lo que nos interesa, que ustedes entiendan que una de las cosas que logran ayudar a materializar es la sistematización de la idea creativa dentro de unos espacios y unos tiempos de proceso de gestión. Si eso ustedes lo logran y darles de tanto tiempo, así como se le da el tiempo a un actor de ensayar su personaje hasta que lo tenga construido, formado, esquematizado, fortalecido, ideado, y lo saca al aire, o sea, primero se ensaya, se hacen pruebas y luego sale al aire, esto también, y ustedes serían los que le puedan dar esas bases. Ahí es donde viene y acciona el valor de la filantropía de ustedes como artistas frente al proyecto. ¿Por qué? La filantropía me aferra a mí, a no traicionarme en el proceso y en la línea de tiempo para no precipitar momentos que me pueden hacer no alcanzar el logro de la meta construida con la materialización de la idea. Entonces miren que estoy hablando con verbos que tienen que ver con algo de cercanía, materializar la idea, ¿sí? Materializar la idea. Eso es un trabajo que solo con 2 palabras, materialización de una idea,
implica un montón de trabajo e implica crear un mapa de procesos, como estos que ustedes están viendo. El mapa de procesos es lo que me ayuda a materializar la idea. Así que ahora ustedes hagan como dibujo un mapa de procesos de sus procesos. Dentro del mapa de procesos ubican y desglosan todas las personas, los talentos, las capacidades y los cargos y funciones necesarios para el desarrollo. Y dentro de los cargos no se preocupen mucho por cómo se denominan los cargos, sino que lo importante es que se preocupen por las funciones que realiza y luego usted le da un nombre a ese cargo, pero lo que importa son las funciones. Me refiero es que según el formato del proyecto muchas veces las personas pueden ver igual el cargo de director ejecutivo a productor ejecutivo. Y muchas veces se fusionan las funciones y las responsabilidades en un solo cargo. Entonces, por decírselo así, miren, como ejemplo real, constatable, verificable y totalmente revisable. Cuando Fanny Mickey creó el Teatro Nacional en el año 1978 en Colombia, ella pasó del Teatro Popular de Bogotá, donde era directora ejecutiva, y en las grabaciones dimos como ejemplo eso. En el Teatro Popular de Bogotá ella ejercía los cargos de dirección ejecutiva y de actriz, porque había un director artístico que se llamaba Jorge Litriana y había otra persona que era director, que era artista, que era el escritor y el dramaturgo, que se llamaba Jaime Santos. Ese trío de personas, si ves, un escritor, un director artístico y una directora ejecutiva, adoptaron y miraron para la necesidad de la idea artística que ellos tres concibieron y tenían una unión de voluntades y talento, que en la unión de esas voluntades y talento crearon una filantropía, y era hacer teatro con actores que alcanzaran un nivel de profesionalización, estudiados con experiencia, para montar obras del repertorio clásico y contemporáneo, obras que pudieran ser representativas de momentos especiales de las dramaturgias que sirvieran de identidad, y lo hicieron como Teatro Popular de Bogotá con el objetivo de tener una sede de trabajo para montar obras y girar por Colombia. Esa filantropía de ellos tres unidos en eso generó que existiera el Teatro Popular de Bogotá durante más de 45 años hasta que desapareció, y que durante 45 años desarrollara lo que desarrolló en la historia del teatro, que fue todo un repertorio, una cantidad de actores y todo eso. Cuando Fanny sale de ahí, se va al Teatro Nacional, monta el Teatro Nacional en la calle 71 y lo que hace es organizar un grupo de personas alrededor, donde instala una junta directiva para que la apoye. Y en lo operativo y en lo ejecutivo y administrativo, ella trabaja con un contador que le lleva las cuentas, una secretaria general y administrativa que le ayuda a llevar la información y archivación, un taquillero, un mensajero. Y así empezó. Y de ahí para allá, en la medida en que eso iba creciendo, iba creando y empezó a crear repertorios, empezó a vincular cargos y a vincular personas y a vincular y a ir formando su organigrama dentro de su mapa de proceso de crear un teatro con un repertorio, y desde ahí acá. Pero en ella se confluía de que ella era actriz, directora y productora. Entonces, la diferencia en ella en un momento, según el tiempo en el que llevaba, era que en algún momento, cuando empezó, ella fue la productora ejecutiva y la directora ejecutiva y la directora artística al mismo tiempo, para poder hacer el estreno de El Rehén, por ejemplo, las primeras obras que hicieron. Entonces, esto les puede pasar al proyecto de ustedes. Entonces, realmente el nombre de un cargo se va dando y se adapta más según la cantidad de funciones que devenga, y las funciones salen de la necesidad del proyecto. Entonces, en el proyecto de Elizabeth, si ella necesita estar pendiente de la contratación del elenco, de la realización del vestuario, de los ensayos, de la música para la comparsa,
de los atrezos, las utilerías y las escenografías, ella debe asignar a quién le responsabiliza la realización de cada una de estas cosas, del libreto, de escribir el libreto, de lo que requiere esto. Ella debe asignar quién lo hace, y en la medida en que lo hace lo ordena, y al ordenarlo dice, ay, esto todo lo puede hacer el productor ejecutivo de la obra, y le puede llamar productor ejecutivo porque tiene que ver con acciones de producir la obra como con organizarlo administrativamente. Entonces un productor ejecutivo está en lo artístico y en lo administrativo constantemente. Un director ejecutivo está en lo ejecutivo, en lo político, en lo organizacional, en lo de la consecución de recursos económicos. Por lo general, eso ya es mucho trabajo y eso generaría, así se puede diferenciar una cosa de la otra. Y el director artístico es quien está con ellos constantemente diciendo, ¿qué hubo? Ya me consiguieron el vestuario, mire, necesitamos más cosas, mire, tengo más necesidad de músico, vea, necesito más Elizabeth Moras que me traigan esto. Y el director es el que nos jode la vida al resto, porque ese director artístico empieza a jalar y a mover la rueca y nosotros a correr a ver cómo lo vamos ensamblando, ¿cierto? Entonces ahí sí ven, sigo insistiendo en que hay un equipo base para la creación de todo proyecto en cualquiera de los formatos. Uno del área artística, llámese director artístico, creador artístico o gestor artístico. Uno del área de procesos de gestión, llámese administrador, gerente, director ejecutivo, director administrativo. Y uno del área de la producción, llámese productor técnico o productor general, ¿sí? Entonces ustedes le van dando esos cargos y funciones y ahí la denominación va consolidándose. ¿Y qué accionan ellos? La idea artística. ¿Y de dónde sale la idea artística? Del objetivo general claro de la filantropía del grupo artístico o del proyecto. Este es como un resumencito ahí en este momento. Así es la estructura general. ¿Sí? Es eso. Miremos esa estructura en alguna de las ideas de ustedes. Javier Santamaría, ¿cómo verías esto que sugerimos puesto o propuesto en tu proyecto? ¿Tú crees que qué requiere? Si tu proyecto requiere o no esta cantidad de cargos, según el formato. ¿Cómo armarías dentro de lo que hemos hablado tu proyecto? Cuéntanos de tu proyecto y así trata de transmitirnos, para nosotros entenderlos en nuestra imaginación, cómo organizarías tu proyecto con esta información que te hemos compartido. Pues mi proyecto es un proyecto que es, pues bueno, es que tengo dos proyectos, pero creo que ya decidí que voy a orientar todos estos aprendizajes al más complejo realmente. Es un proyecto que se llama Ático de Muñecos, que es una obra musical infantil. Para pues el guión ya está. En este proyecto pues nosotros estábamos empezándolo a trabajar, como a leerlo y todo, y como a digerirlo cuando llegó todo el momento de la pandemia, pero pues entonces yo dije, bueno, es un primer momento para parar y hacerlo de manera adecuada. Entonces digamos que en este proyecto, según lo que estamos viendo hoy, pues yo sería el director artístico y tengo pues un productor, pero siento que entonces hace falta o tendría yo que asumir los dos cargos, que es como del director ejecutivo, ¿sí? Porque digamos que en el proceso de creación, yo como director artístico pues hago los ensayos, empiezo a preparar a los actores y pues el montaje como tal. Y entonces digo que el productor sería el que se reúne conmigo y empezamos a ver cómo sería el vestuario, cómo sería la escenografía. Pero yo, digamos, pues tengo como una pregunta para ustedes y es en la consecución de las salas, esa responsabilidad es conjunta, esa responsabilidad a quién no se la delega o es una responsabilidad como tal del director ejecutivo del proyecto. Bueno, sobre la sala, pues a partir del formato del proyecto, ¿qué tipo de sala? Recuerden que las salas también tienen 3 formatos. Y ahora que tú preguntas sobre las salas, va a ser pertinente recordarles que dentro del folder que tenemos de insumos, hay un insumo que ustedes pueden consultar, ¿sí? Sobre un insumo que
pueden leer y que me gustaría aprovechar, ya que tú lo trajiste a colación, cómo organizo, cómo consigo una sala para mi proyecto. Primero, proporcional al formato de tu obra, buscar el formato de la sala, pequeña, mediana o grande, o el espacio escénico de la representación, llámese sala o llámese un espacio escénico. Como espacio escénico de la representación, tú debes definir qué tipo de sala va. Si la sala va con la proporción de la creación, entonces ya concretarla, programarla y todo eso le corresponde al área del proceso de gestión, y el área del proceso de gestión estaría contigo entablado entre el productor que conoce la obra y el productor general o productor ejecutivo o productor de la obra. Productor técnico es el que debe ir, mirar la sala, avalarla, y junto con el productor ejecutivo, con el director ejecutivo, negociarla o planificarla o acordarla o encontrar cómo programarla, ¿sí? Sobre la gestión de teatros, ahí les dejamos un libro que se llama La gestión de teatros, modelos y estrategias para equipamientos culturales. Revisen ese documento también, que está ahí en el Drive compartido, y en ese documento van a encontrar conceptos, van a encontrar formatos. Es un documento escrito por una persona experta en gestión cultural catalán de Barcelona, que se llama Lluís Bonet, y un argentino también con mucha trayectoria en los procesos de gestión, de instalación de teatros y lugares y equipamientos para la creación escénica, que se llama Héctor Chargorotsky, que es argentino. Ellos dos nos entregan un documento bien enriquecedor, dinámico, que puede ayudarnos a incrementar o fortalecer nuestras estructuras de los proyectos artísticos. Pero es interesante lo que ellos proponen en su introducción. Ellos dicen que la gestión de un teatro es una aventura apasionante. En primer lugar, porque trabajar junto a los artistas para ayudar a hacer realidad sus proyectos es algo intrínsecamente motivador. En segundo lugar, porque se trata de hacer llegar al público un conjunto de propuestas que le permitirá emocionarse, soñar, reflexionar, sufrir o reír, y que contribuyen a aumentar el capital cultural y los lazos sociales de una comunidad. Mire que si un teatro tiene como planteado dentro de sí en su trabajo filantropía, y esto es filantropía, y aumentar el capital cultural y los lazos sociales de una comunidad, es un argumento de valor para una filantropía de la creación de un teatro, ¿sí? Eso ayuda a sembrar la línea en la que los contenidos se van a desenvolver dentro de ese teatro. No los va a dejar ir por un lado o al otro. O sea, en otro caso, quiere decir que si tu filantropía es aumentar capital cultural y lazos sociales de una comunidad, pues no les vas a llevar ahí peleas de boxeo o fútbol para que se agarren de los pelos unos con otros, porque no iría con tu filantropía. A eso nos referimos. Todo debe ir con la línea coherente y consecuente de lo que te plantees, es el argumento de valor de tu proyecto. Gestionar un teatro o un auditorio implica resolver cada día desafíos nuevos, con un cuadro de mando con numerosos indicadores cualitativos tan intangibles, características comunes al conjunto del sector de la cultura. Todo ello requiere de mucha profesionalidad, pero también de mucha flexibilidad y capacidad de liderazgo. En este libro se hace una mirada analítica e integral sobre la gestión de equipamientos escénicos, que sean grandes teatros, auditorios, salas alternativas o otro tipo de espacio adaptado para la representación del espectáculo en vivo. Si ven, considera los formatos grande, mediano o pequeño. Y combina aportes procedentes de la economía de la cultura, la ciencia política y la planificación estratégica para proponer desde una perspectiva crítica un modelo de gestión fácilmente adaptable a realidades diversas. Aquí se incorpora experiencias de varias tipologías de teatro y de un gran número de directivos con una gran diversidad de acento. Así que este libro ustedes en el transcurso le pueden ir viendo, por ejemplo, que trata sobre el sistema escénico y los modelos de gestión,
y de una manera fácil pueden ver y entender qué compone un sistema escénico y un modelo de gestión para un teatro. Aquí se pone en cuadros, por ejemplo, el ámbito de mercado para un modelo de gestión y el ámbito de las políticas públicas para un modelo de gestión de hacer un teatro y mantener un teatro. Se pone en gráficas también el sistema escénico y ustedes ven y pueden ubicarse dentro del sistema escénico su proyecto, cómo se maneja un teatro y qué mueve, desde el área de los públicos a los artistas y los técnicos, y entre el público y los artistas y los técnicos, cómo va la movilidad de un proyecto, las administraciones públicas, los medios de comunicación, todo esto puede ayudar a entenderse y a ver ustedes qué de estos pueden activar en su proyecto artístico. Eso es, el libro es bien interesante, les va a ayudar a ustedes a consolidar una visión macra de gestión administrativa para el espacio de representación, para la escena que requieren para sus proyectos. Eso en ese sentido. Y ahí, Javier, tú tienes que entrar a poner en acción todos los objetivos y miradas de cada uno de los cargos para decidir en qué teatro lo haces y cómo lo haces. ¿Sí? Porque tienes que, si tu proyecto infantil dices, voy a tratar de hacerlo en este teatro, sería ideal por el tipo de escenario y porque puede llevar audiencias familiares, entonces lo voy a hacer en el Teatro Libre de Chapinero con tantas sillas, el escenario me sirve y el trabajo en conjunto y decirle al Teatro Libre de Chapinero, yo tengo la obra, usted tiene el teatro, hagamos un acuerdo por ingresos de taquilla, yo pongo la obra, usted pone el teatro y cosas así, pueden hacerlo, pero eso ya es la capacidad de gestión que tenga tu dirección ejecutiva, que en este caso eres tú mismo, ¿cierto? Es el que te toca a ti, entonces es una de las ideas. Tiene la mano... Okay, vale, claro, y pues porque además también, pues a través de este taller, digamos, yo soy la persona también que estoy adquiriendo el conocimiento, entonces, digamos que no es tan, aunque pareciera, no es tan fácil de transmitir el conocimiento y la experiencia que hemos tomado contigo, con Diego y con Luz hoy, entonces, y pues en este tiempo. Entonces es como que esa era la duda que me quedaba a mí, o sea, que entonces si uno tenía que hacer todo, pues lo asumía y ya, ¿sí? Claro. Tiene la mano levantada Rosana Collazos, te escuchamos, qué bueno oírte, qué bueno que estás acá. Y qué pena que me tuve que retirar, pero como ustedes saben, vivo a las afueras de la ciudad y por momentos se me va la señal, pero bueno, aquí estoy. ¿Cómo están? Bien, Rosana. Pues bueno, mi pregunta va un poco relacionada con la parte de producción. Bien, yo soy directora, digamos, artística, que soy quien lleva a cabo, yo también tengo una obra infantil musical, yo soy directora artística y soy como la persona que lleva la dirección de los actores, a ellos los voy guiando, voy haciendo los ensayos con ellos hago el casting, los elijo, hago la dirección de actores y demás. Pero ahí en esa misma dirección hay bueno, en la fundación tenemos también, yo soy directora general. En esta obra yo soy directora artística, pero en la fundación tenemos un director artístico que es Carlos, que es el que lleva a cabo los talleres con la gente, como muy específicamente, ciertos talleres, es el que forma jóvenes y niños, y yo finalmente cojo esos jóvenes, esos niños, esos grupos que él ya ha formado, y con ellos armo obra, ya, o sea, ya dirijo obra directamente y sería directora general de la fundación, pero directora artística de esa obra de teatro. Bien, vámonos a esa obra de teatro. Entonces, ahí tengo un asistente que es el que me ayuda a todo el tema artístico, de conseguir cosas, no sé qué. Tengo un director, una persona que me ayuda con toda la parte de la dirección a la dirección artística, le llamaría yo, no sé si estoy equivocada, que es cómo diseñar el vestuario, cómo diseñar la escenografía, pensando en el momento en que estamos trabajando, la atmósfera que le queramos dar a la obra. Tendría un director musical, que es la persona que se sienta con nosotros a mirar la obra de teatro, qué música vamos a utilizar, qué voces vamos a grabar. Todavía no hemos llegado al punto de
de hacer la obra pues con las voces en vivo, todo hasta ahora ha sido pregrabado. Entonces, ¿cómo se va a pregrabar? Yo doy los textos y esta persona, este director musical, pues ya se dedica como a hacer todo el tema de musicalización de esos textos, bueno, y demás. Y hay un director de producción, que es allá donde voy. Yo mis 4 obras de teatro últimas, infantiles, musicales, las he hecho pensando en el teatro. Ya yo hice la gestión de teatro, que es el Teatro Cajamarca. O sea, yo todas mis obras las hago pensando en que van a ser presentadas en el Teatro Cajamarca. ¿Y qué me da el Teatro Cajamarca? Luces, toda la técnica me la da el Teatro Cajamarca. Y me da incluso un recurso para decirme, bueno, Rosana, de producción, ¿qué necesita? Yo digo, no, yo necesito una piedra. No, la piedra no te la podemos dar, o sí, esa te la podemos dar porque el teatro puede aportar eso. Entonces ellos son de alguna manera una producción, aunque la produce Chedami esa luna, ya la obra la produce mi compañía, yo tengo un apoyo de producción que es el Teatro Cajamarca. No sé si eso se tomaría como director de producción o si yo, que estoy gestionando con ellos todo el tema de producción, sería la directora de producción. Esa sería mi pregunta. Claro, mira, como lo dije antes, en principio, aquí lo importante es determinar los cargos, las funciones y las responsabilidades que existen para el desarrollo de la idea artística y cómo que se determinan. Eso se desprenden de la idea artística. Entonces ahí te voy a hacer una pregunta. Yo veo que yo estoy leyendo lo que pusiste en el diario de trabajo, que está muy bien y nos describe muy bien tu marco, donde nos dijiste el recurso humano que estás trabajando, que son 8 actores, un director, un asistente, 3 técnicos, un publicista, un mercadeo, un dramaturgo. Y en este caso te pregunto, cuando tú estabas diseñando, por ejemplo, ¿en qué momento apareció la necesidad de un asistente? ¿Cuándo dentro del proceso de montaje tú dijiste, no, yo no voy a necesitar para hacer esto de la obra una persona que pueda hacer tantas funciones y eso lo voy a llamar asistente de dirección? ¿Recuerdas ese punto en ese momento, en el momento que apareció? ¿O fue al revés? Eso me nace esa necesidad cuando empiezo a hacer ya directamente ensayos con los actores, ¿cierto? Sí. Porque claro, con los actores yo empiezo a ensayar, entonces los actores, entonces empiezo, bueno, vamos a hacer por ejemplo, por decir cosas tontas de una asistencia ahí. Estoy haciendo el ensayo, pero yo tengo que dar el agua. Yo les doy a ellos no su refrigerio, sino su hidratación. Yo le digo al asistente, en 20 minutos, por favor, vamos a solucionarlo de la hidratación. O al final de los ensayos yo doy refrigerio. Entonces yo le digo al asistente, al final del ensayo, que es a tal hora, vamos a tener tal refrigerio, ve a tal parte, búscalo. Entonces especialmente en el momento en que yo empiezo a hacer ensayos, hay otra cosa que hace el asistente, es sentarse conmigo a decir, bueno, vamos a ver qué reunión tenemos que cuadrar. Bueno, vamos a llamar a la persona, al director artístico para que se siente con nosotros, vamos a agendar la cita y él empieza, desde que empiezan los ensayos, después de que yo termino de armar libreto, yo hago dramaturgia también, a veces me ayuda Carlos y a veces la hago yo sola. Yo hago dramaturgia. En el momento en que yo termino de hacer la dramaturgia de la obra, de hacer ya lo tengo listo y se lo paso a los actores, en ese momento yo le digo al asistente, empieza a trabajar conmigo. ¿Ya? Yo desde que empiezo el proyecto tengo claro que voy a necesitar un asistente. Se ve la necesidad, que es con el primer ensayo de actores. Ya en ese momento yo ya tengo asistente. Muy bien, mira lo que estoy proyectando en este momento. Yo estoy lo que les he venido trayendo en línea, diciendo, la obra artística va empezando a generar funciones y cargos según cada uno de los ámbitos en los que se desarrolla. Entonces, si activamos y ensamblamos las 3 cosas al tiempo, entonces en el campo de la creación de ideas y el diseño estético es la creación artística. Dentro de eso, pueden ver unos cargos en esta zona morada que van siendo transversales y se van yendo. Tú eres, por ejemplo, tú, Rosana, como eres la creadora, la directora artística, la que está pendiente, eres el motor que mueve la idea y todo el proyecto. Mira que tú irías de una manera transversal como dirección en todo el proceso de una forma constante. O sea, tú eres constante en los 3 ámbitos
que queremos que se entiendan, hay que ordenar las cosas para que se dé el proyecto. O sea, tú eres la constante en la creación artística, en la producción artística y en la gestión de procesos artísticos. La constante para asignar funciones y cargos necesarios que me ayuden a que el proyecto tenga unas responsabilidades asignadas y que delegue en su comunicación un momento dentro del tiempo y del espacio donde se debe hacer las cosas, delegue una responsabilidad. Entonces, la parte que tú tienes concebida, que es un modelo de gestión ideal, o sea, tú no tienes el teatro, tú tienes los contenidos artísticos, pero tú entonces dentro de esto, por ejemplo, el Teatro Cajamarca, que es y con su infraestructura, su equipamiento y su recurso humano para el manejo de esa infraestructura, ¿en cuál de estas tres zonas ves tú que puedes entrar al Teatro Cajamarca? ¿En lo de creación artística, en producción artística o en gestión de proceso artístico? Ya en la realización de la producción, pienso yo, ahí Exacto. yo entro al Teatro Cajamarca y ahí es donde a mí ya me dicen entonces, Rosana, ven, ya como tú ya pues, vamos a cuadrar los ensayos, vamos a ponerte los técnicos que necesitas de producción y empiezo yo a ensayar directamente en el Teatro Cajamarca y a solucionar cosas allá, que es para la realización de la producción. Para tu proyecto, mira... Para el ensamblaje de la obra. Exacto. Ya entra desde la realización de la producción y se termina en el ensamblaje de la obra porque allá se hacen todos los ensayos. Perfecto, Rosana. Entonces, mira el ejemplo. Esto en este mapa es un ejemplo que con qué cargos te vas a encontrar cuando el proyecto lo entres en la producción artística, en la parte de realización de la producción. Mira en la zona verde en el centro, ahí nombramos unos cargos y son unos ejemplos de lo que el proyecto puede necesitar y tú simplemente eliges de ahí con cuáles va a trabajar el formato de tu proyecto. Entonces mira que ahí tenemos descrito un productor técnico, es posible que encuentres necesidad de un productor técnico, un jefe de escenario, un jefe técnico de teatro, un escenotécnico realizador, un escenógrafo, un técnico de sala. Todos esos están en el campo de la realización de la producción dentro de una producción artística. Entonces, tú hiciste la creación artística, activas de una la transmisión de la idea, el concepto de la idea con la parte de la producción artística. Y la sugerencia es que mantengas una persona a la que le delegues los cargos y las funciones para la ejecución de la proyección y para la ejecución y la programación y la circulación como parte de cargos dentro de la gestión de procesos artísticos. Entonces mira que ahí ponemos cargos que tienen que ver con director artístico, subdirector artístico, director teatral, todos puestos en una franja donde pueden entrar a complementarse y a ir creciendo y fortaleciendo tu proyecto artístico según el formato que surge de la necesidad de la obra. O sea, tu creación de la obra, este espectáculo que dirigido a público infantil, que tiene que ver con ecología, que tiene que ver con conciencia ecológica y que tiene que ver con creación y talento artístico, debes involucrar a cada una de estas personas en sus cargos, sus capacidades, sus conocimientos y experiencias para que se sigan en la idea y sepan y se ensamblen en el momento que es para que cumplan el cronograma que te plantees. Esa es la propuesta de tener el control macro dentro de este ambiente de los tres ámbitos. A esto nos referimos que tu proyecto puede entrar entonces a ingresar en ese sentido. Ahí tú ya tienes un modelo de gestión diseñado que es el de asociatividad. Esa asociatividad es, tú tienes el contenido artístico y Cajamarca tiene la infraestructura y el equipamiento. Y la asociatividad es que se logre como resultado final, dentro del proceso de gestión, ustedes van a lograr como resultado final llegar a una apropiación de audiencias que vean la obra y en esa medida alcanzarlo. Entonces, mira que ya gestionaste gran parte y no tienes el dinero para comprar un teatro ni para pagar los sueldos de los técnicos que mantengan el teatro, pero tienes la capacidad de gestión para unir este equipamiento que ya existe a tu idea artística. Ahí hay un valor y ese valor lo tienes que conservar y mantener en tu proyecto porque además es un futuro proyecto, ¿sí? Y de ahí, de ese que quede bueno, aparece otro nuevo, vas construyendo un repertorio y se convierte este espacio del Cajamarca
De hecho, ha sido una bendición el Teatro Cajamarca, yo lo he dicho en diferentes momentos, porque nosotros llevamos 4 obras ya trabajándolo de esta manera. Cada vez han sido mayores los compromisos de Cajamarca, mayores los compromisos míos, y la publicidad ya va casi junta. Hemos tenido una gran acogida por parte del público en Santa Marta. Entonces sí hemos mantenido esa forma de negociación o esa asociatividad, como tú la llamas, ha sido muy bueno, tanto para nosotros, por supuesto, como compañía teatral, y por supuesto también para Cajamarca. Ahora ya tenemos nuestra casa cultural y pues acá presentamos el producto, pero claramente el hecho de permitirnos montarla desde Cajamarca nos facilita después mucho más, incluso la movilidad, porque ya hay una fortaleza, y es que Cajamarca dice: nosotros apoyamos ese proyecto, y sí funcionó en el Teatro Cerrado. Entonces mira que esta unión de asociatividad de tu proyecto, en esta unión de esta manera, y la organización tuya de quienes sean los cargos responsables para llevar a cabo tu proyecto al final, ayudan y aseguran tanto a Cajamarca, que requiere de los contenidos artísticos, como a ti, que requieres del equipamiento, que esto tenga un primer logro, y es hacer la obra para presentarla, para alcanzar un consumo y una apropiación. El consumo y la apropiación ya es la parte que viene con la formación de audiencias. Audiencias que le va a gustar esa experiencia de llegar al Teatro Cajamarca, de ver tu obra, de aplaudir la calidad de tu obra, de disfrutar, vivir y aprender con el proceso, contenido artístico de la obra, y hay un logro para hacer. Si tú ya tienes ese control y en ese primer ejercicio lo haces, ya empiezas a pensar y a tenerte un pensamiento de construcción futura, y empiezas a derivar productos y a generar, ya si pude hacer esto, podría hacer otra cosa o podría adicionar nuevas cosas. Eso es pensarse con sentido de entidad cultural que produce repertorios culturales, y que si los organiza, los gerencia y los administra, usted lo que está haciendo ahí es generando un campo de trabajo para ti, para el grupo de personas que conlleva, y además estás filantrópicamente aportando a la construcción de una fortaleza social a través del medio de comunicación que es el teatro, o la expresión, perdón, cultural del teatro, y ahí tu proyecto está cumpliendo una opción. Entonces, esos valores téngalos siempre en sus argumentaciones cada que pueda hacer una presentación de un nuevo proyecto, o cada que necesite presentar su obra artística. Rosana, porque usted está construyendo obra artística, ya lleva tiempo, ya lleva relaciones, ya está cuidando una relación con un centro cultural, sigue creando injerencia en conciencia de cambio de pensamiento y manejo de convivencia social a través de que tienes un entorno cultural con montaña, con ecología, con mar y tierra, y que en esa medida esos son los elementos que sirven para la inspiración artística. Todo eso vaya ya registrando y dejando una línea de registro, y ahí es donde viene la importancia en la organización, en donde de todos estos procesos y de estos mapas de procesos, tu investigación va a ir quedando registrada en una bitácora, y esa bitácora va a servir de documento de investigación para entender que en este lugar, en Santa Marta, hay un proceso de creación interesante que cambió el concepto desde la familia y lo infantil, de la convivencia por esto. Es un ejemplo. Entonces, si yo organizo eso mentalmente, ya creo un propósito de entidad cultural y de empresa cultural con ese sentido. Con Sí, Rosana, hay temas a resaltar, varios temas a resaltar. Uno, el que están hablando de modelo de asociatividad, es decir, es una forma de tener ella vigente y hacer reales sus proyectos. Un tema de asociación tiene ella en este momento. Y lo que estoy escuchando, o estamos escuchando a Rosana, es que tiene delimitados los cargos que estamos hablando, los niveles, la estructura que estamos hablando. Es decir, debe tener claro, o tiene claro, qué hace la dirección general, la dirección artística, el productor, eso lo tiene ella claro. Porque, y eso hay que resaltarlo, y hay que trabajar, para los que están comenzando en proyectos, hay que trabajar mucho ese tema, porque muchas veces nos toca, y estaba pensando en Javier, perdón Rosana, porque él decía que le tocaba hacer dos cargos al tiempo, y creo que son el ejecutivo y el de artístico.
y a veces en esos temas pues hay que tener, digamos, tener mucho cuidado porque el artístico se lleva de pronto al ejecutivo. Es decir, el artístico dice, necesitamos una sala de ensayo y punto. Y el artístico, y él mismo dice, bueno, pues hágalo. Pero hágalo, es que el ejecutivo tiene que decir frene porque no nos alcanza para la sala que queremos, sino para otro tipo de sala, porque el ejecutivo tiene que evaluar. Ahí entraría la coherencia, claro, y la proporción y no es tan fácil de las cosas frente a la necesidad de lo que quiero hacer y lo que me imagino, claro, y lo que puedo hacer. O sea, Javier puede pensar, voy a necesitar, claro, el castillo de hielo iluminado como artista, pero como productor ejecutivo dice, solo te tengo un copo de nieve. Claro, entonces eso es en el caso de Javier, digamos, de delimitar, pues, es decir, de tenerlo muy claro para que no se vaya para el otro lado, para, digamos, sí, son pensamientos en la coherencia de las capacidades proporcionales, sí, de lo que se puede llevar a materializar una idea artística. Y ahí entra de nuevo el concepto, es válido el concepto de que en la sistematización de la idea artística, que parte del proceso me ayuda a materializarlo lo más fiel o proporcionalmente y eficientemente posible a la idea artística. A ver cómo. Ustedes miren que aquí estamos invitando a que ustedes tengan una conciencia de fusionar todo este proceso de eficiencia en la gestión y la administración con el desarrollo de la idea. Miren que una cosa entonces lo que hace es ayudar y complementar. ¿Cuál es tu palabra? Engranar, un engranaje. La palabra de luz que les invitamos a que ustedes los adopten es que hagan un engranaje entre las necesidades complementarias de un lado y del otro de este ambiente que les estamos proponiendo de la creación, la gestión y la administración y la producción, para que el proyecto se fortalezca y para que pueda llegar a una materialización hasta el momento. Bueno, vemos que con nosotros está participando también John Alexander Martínez. Hola, John Alexander, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Disponible? ¿Te podemos ver? ¿O estás en pantaloneta? ¿O también estás en la playa? Estoy escuchando juiciosamente. John Alexander, de esta información y todos estos contenidos, ¿cómo nos puedes tú compartir a nosotros, que estamos aquí acompañando esta tarde aquí, esta conversación, cómo diseñarías tú esta etapa base de 3 momentos dentro de tu proyecto: lo creativo, lo productivo y la gestión del proceso? Sí, pues bueno, nosotros llevamos trabajando ya más de 18 años como compañía de danza. Tenemos un elenco de más o menos 70 bailarines, que digamos que eso ya es importante tenerlo porque tenemos como todo el talento, no solamente en la danza, sino también en la música. Y de esa forma pues hemos entendido que pues tenemos que organizarnos. Curiosamente, al lado de esta creación, de esta participación en el taller, pues nosotros también nos hemos consolidado ya como corporación. Estamos en ese proceso de organizarnos de manera administrativa, de manera contable, pues todos estos temas que desde siempre hemos manejado de manera muy informal, pero pues que nos han llevado a unos lugares muy importantes y a un reconocimiento pues en la danza. Entonces nosotros sentimos que pues esta idea ya digamos que sería una idea mucho más consolidada frente a lo que hemos podido analizar del proceso de no solamente de la creación. Entonces entendemos que somos muy buenos en el tema de la danza, pero allí necesitaríamos un tema de una dramaturgia para que pueda darnos como una orientación mucho más clara frente a pues digamos a la poética del teatro en lo que tiene que hablar pues del tema de creación. Entonces tendríamos la parte de la dirección general, tendríamos que pensar en el tema de los diseñadores, porque tendríamos que pensar en una escenografía, en un diseño de vestuario, aunque ya lo tenemos en el tema del vestuario y la utilería y el diseño de maquillaje. En la parte musical pues tendríamos que tener un director musical y como queremos trabajar con el tema de la multimedia, pues tendríamos que tener un diseñador de luces, mapping, video y todo el tema de transmedia. O sea que eso en relación a la parte de creación. En el elenco pues estaríamos con el tema de bailarines, coreógrafos, músicos y actores pues que harían como la otra parte, digamos así, del proceso pues creativo. Ya en la parte administrativa pues evidentemente sí sentimos que tenemos que conectarnos con una parte de producción porque pues allí ya tendríamos que tener algunos contactos
con teatro. Sabemos que algunos teatros, por ejemplo en Bogotá, nos podrían dar una modalidad de coproducción, entonces tendríamos que entrar a negociar ese tema de los porcentajes para poder llevar la obra pues a un feliz término y a una escena, porque evidentemente pues saldría muy costosa por el tema de, obviamente, del tema de la multimedia, porque la intención no es solamente hacer un espectáculo como tal de danza, de un recorrido, sino que pueda jugarse con eso que hablábamos desde hace tiempo, desde hace días, en el tema de la sensación, del sentimiento de lo, digamos, de la experiencia que el espectador pueda tener. Entonces la idea es poderlo llevar por ese recorrido en cuanto a la experiencia humana, al sentimiento humano, ¿no? A la sensación que pueda tener en la escena para sentir que está en la costa atlántica, que está a las orillas del río Magdalena, que está en un carnaval de Barranquilla, que está en un torneo internacional del Joropo en Villavicencio, y que todo eso lo ayude también a transportarse y a construir como esa memoria. Nosotros estamos como en ese proceso ya de consolidarnos administrativamente, que siento que es muy importante y que casa muy bien con esta etapa que hemos tenido de fortalecimiento frente a la idea artística que ya se va convirtiendo un poco más en proyecto. Entonces sentimos que vamos por muy buen camino. Digamos que las dos personas que estamos a cargo, yo soy licenciado en educación artística y bailarín, y hay una persona que está ayudándome en la administración de empresas, que es el subdirector, que es el director de la parte administrativa, pero pues entendemos que aquí ya tendríamos que acercarnos a un tema de costeo, porque no conocemos, ¿cierto? Cómo costear, cuánto nos costaría exactamente la obra, entonces estamos ahí como en ese paso, por eso digamos que no hemos avanzado, porque entendemos que tenemos que hacer toda una investigación de costeos en relación a cuánto cuesta un dramaturgo, cuánto cuesta un diseñador de luces, cuánto costaría aparte todo el tema de producción con los teatros y la comercialización. O sea que estamos como en ese punto de construcción. Digamos que la obra ya está creada porque ya tenemos todo el tema de coreografías. Tendríamos que pensar que ese dramaturgo nos pueda hilar todo en unas ideas. Lo que nos gusta de nuestra obra es que se llama pórtico, que es como un elemento arquitectónico que hace parte de la construcción de una casa fácilmente desde la arquitectura en nuestro país, y que eso puede renovarse en relación a que podría ser un pórtico de carnavales, un pórtico de festival, un pórtico de bambucos, un pórtico digamos que de una fiesta específica. Pues sentimos que eso puede ir, digamos, trascendiendo en el tiempo, porque esa es la intención, que este espectáculo pues pueda, digamos, posicionar la danza folclórica en otros escenarios importantes del país, porque sabemos que la danza contemporánea y el ballet clásico, la combinación a veces de ballet folclórico, pues obviamente tiene una posición muy importante. Nosotros queremos desde lo que se da en los territorios, que son los hechos folclóricos que siguen vivos y que se están dando, pues se lleven a la escena y se conozcan. Para esto sabemos que tenemos que tener portadores de las regiones, de los territorios, que nos puedan contar, digamos, esa realidad. A veces cuando hablamos de un espectáculo pensamos que por ser un espectáculo tenemos que transformarlo y llevarlo a otras posibilidades, perdiendo un poco lo que se vive en los territorios. Entonces digamos que ese es como nuestro origen de la idea, y en eso estamos como construyéndonos. A partir de eso, que significa ahora entender que todo tiene un costo, de que no puede haber costos ocultos. Por ejemplo, a mí me pasa, yo les digo, hacemos un proyecto para hacer un vestuario para la compañía, pero yo lo confecciono, pero nunca cobro por eso. Entonces, así han pasado más de 18 años en donde yo he cosido. Y dice uno, eso de costos ocultos. ¿De dónde sacaste esos costos ocultos? Sobrepasaron el costo de lo que podía valer el vestuario. Entonces es entender eso ahorita, de ser más conscientes de que pues tenemos un espacio, tenemos una bodega en Chapinero donde tenemos la compañía, donde pagamos unos arriendos mensuales que ya no pueden estar administrados solamente por el amor a la danza, que ya no pueden ser por el refrigerio, que ya no... Nos hemos ganado programas de estímulos. Estamos ahorita, nos ganamos uno para ir a la Bienal Internacional de Danza de Cali. Entonces sabemos que nos están abriendo muchas puertas, pero que tenemos que formalizarnos. Partiendo de una formalización es que podemos lograr pues muchas otras ayudas. Muchas otras entidades del sector privado nos han dicho, bueno, yo te puedo ayudar, pero a Alexander Martínez no le ayudo, le ayuda a una entidad. Entonces, dime. ¿Por qué tú nunca habías considerado integrar el área de gestión de procesos artísticos para que te ayude en todo esto desde antes? Porque dices que llevas muchos años, y entonces yo quisiera como entender, digamos, en todos estos años,
¿Cómo manejas la informalidad de los convenios, digamos, las contrataciones? ¿Cómo aseguras tú que un bailarín sí te llega si no tienes contrato con él? ¿Cómo aseguras tú que sí te cumplan con cosas si no llevas una formalización, si no hay un acuerdo con la gente? ¿Cómo logras sobrevivir en medio de eso y qué tipo de acuerdo haces? Y segundo, ¿quién asume todo el manejo de los pagos? ¿Pagas como persona natural y recibes dinero como persona natural? ¿Cómo manejas eso en cuanto a lo tributario? Bueno, sí, eso ha sido una reflexión constante. Nosotros empezamos como un proyecto muy pequeño de una compañía de 8 o 10 parejas, ¿sí? Donde digamos que uno tenía como un control mucho más claro. Pero evidentemente, pues siempre nos hemos presentado los programas de estímulos como agrupación, en donde ellos me eligen a mí como representante. Evidentemente eso ha traído unas complicaciones grandes y es que yo ya tengo que declarar renta por los premios que hemos tenido, por los ingresos que tienen. Entonces, eso también nos ha llevado a decir, no, esto no, o sea, yo no puedo como Alexander Martínez Ahí ya estás, ir asumiendo unos costos. ¿Sí? ahí ya estás perdiendo dinero porque tú como persona natural tienes que declarar una renta de un dinero que gastaste en un proyecto artístico, que recibiste y gastaste en un proyecto artístico, ¿verdad? Pero no porque tiene los gastos. Eso. También pagos de salud y según la relación del contrato. Entonces, por eso sentimos que ya evidentemente pues la necesidad ha sido esa. Por eso Luz propone que ustedes tengan claro, digamos, ese cuadro de costos, esas tablas y esas columnas necesarias que visualicen y materialicen de forma integral y macra todo lo que vale un proyecto. Así es, ya nos reunimos con contador, ya digamos que la corporación está constituida en Cámara de Comercio. Logramos ya, pues, ahora iniciar, tenemos que presentar unas políticas contables, tenemos que saber cómo vamos a manejar el dinero, o sea, todo el tema pues inicial que siento que allí ya nos da una luz mucho más clara y que ha quedado como encajado frente a lo que estamos viviendo en este momento con el taller. Porque no solamente lo artístico, que ya lo hemos logrado a muy buen nivel, o sea, nosotros ya tenemos un reconocimiento a nivel nacional y distrital e internacional también, pero entonces esa parte administrativa es la que en este momento estamos pues construyendo pues de una manera sólida, porque evidentemente ya con los contadores ya entonces hablaron de los impuestos, lo que significa el tema de todo lo que pues hay que pagar por hacer algo, ¿cierto? Frente a la actividad económica. Tristemente la danza pues todavía no está reconocida como una actividad económica, pues existen los musicales o otras formas. No, Pues, John, perdóname que te interrumpa un poco, sí. pero sí está dentro de los códigos SWOC bailarines, claro que sí, y el director de danza también. En los códigos SWOC y en los códigos QUOC y en la actualización que se hizo ahora. Y ahora se está haciendo las cualificaciones de la danza, el Ministerio de Cultura y Ministerio de Educación, eso está avanzando también. Entonces eso es una buena cosa para que sepas que se están haciendo las cualificaciones en estos campos y estos cargos que van a ayudar a formalizar de una u otra manera en el campo educativo, en la oferta educativa y en el campo laboral lo que hacemos para que tengan el suficiente reconocimiento y Ministerio de Trabajo pueda valorar también lo que estamos como, obviamente, acciones y funciones, cargos y actividades económicas, generamos actividad económica. Oh, qué bueno, sí, qué bueno saber eso, porque sí, digamos que ahorita con la pandemia muchas problemáticas y digamos que yo personalmente fui consejero distrital de danza aquí en Bogotá y pues sentí que como que en algún momento estaba perdiendo el tiempo con muchas cosas porque evidentemente no se respondían a muchas necesidades del sector, sobre todo desde las academias que tuvieron que cerrar. Ahí es donde viene la conciencia. Digamos que no había, entonces responde diciendo nosotros no podemos manejar un recurso para darle a alguien para que no cierre su academia. Es un tema bastante difícil, pero digamos que pues a través de los trabajos en red, que es otra posibilidad, pues hemos logrado también llegar a unos teatros, ¿sí? El trabajo en red no es tan fácil, siempre es muy complejo te invito ganar, pero yo siento que, por ejemplo, ustedes de teatro nos llevan pasos agigantados, se han podido organizar muchísimo más, que lastimosamente la danza no lo ha hecho todavía. La música aún más organizados, entonces siento yo que estamos ahí en ese proceso de construcción. Muy bien, John, muchas gracias. Ya te invito entonces a que sigas construyendo. Entonces,
frente al tema de la idea, pues sentimos... Estamos entonces ya en esta sesión llegando al final de la presentación. Los invito a que pongan sus cámaras para que nos despidamos. Esto ha sido, exacto, muchas gracias. Esta sesión de hoy pues trajo con nosotros unos contenidos a partir de la grabación número 4, que tiene que ver con procesos de gestión, administración y dirección del proyecto. Y lo que los estamos invitando entonces es a que sigan construyendo en su diario de trabajo estos conceptos. Y la grabación número 5, la que vieron como grabación número 5, sobre esa grabación es la que vamos a hablar en la próxima sesión interactiva que les vamos a escribir en el grupo, y vamos a proponer que esta sesión interactiva sea sobre la grabación 5. Les vamos a proponer que estemos todos, porque va a ser una discusión frente ya a lo conceptual de cómo se está dando en esta fusión. ¿Qué es el sentido de lo empresarial para cultura o empresa cultural? ¿Cuál es el sentido de empresa cultural? ¿Y cuál es el sentido de cultura para una sociedad y el manejo de cultura y programa y planes de cultura? Entonces, lo cultural con lo empresarial, ver cómo se mueven, cómo caminan, cómo van y dónde es que están o chocando, complementándose, o como la palabra de Luz, que es engranando. Engranarse. No de granos, sino de engranaje. Engranaje. Entonces hoy nos despedimos. Miguel Ángel Pasos, que ha estado en la coordinación del taller, Luz Martínez, que ha sido la invitada, ustedes que llevan esos proyectos bastante bien, y que lo que nos importa es que ahora su pensamiento se esté transformando y tengan un control macro de cómo materializar esa idea artística. Muchas gracias a todos y esperamos ver pronto esos proyectos en funcionamiento. Gracias. Una pregunta última, perdón, yo no he, en ninguna de las dos sesiones yo he hecho el link de asistencia, porque como yo voy desde mi celular, si me voy al link de asistencia, yo no sé cómo me salgo. Entonces nosotros ponemos el nombre en la lista. Por favor, gracias. Ya. Gracias, buena tarde. Gracias. Hasta luego, que estén Buenas muy tardes. bien. Chao. Hasta luego, Ángela, hasta luego, John, hasta luego, Javier, mucho gusto, y seguimos en contacto creando. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.